La manzana en Colombia. El manzano es el árbol frutal más cultivado en el mundo y su fruta es una de las más consumidas. La manzana es una de las frutas más completas y enriquecedoras, teniendo en cuenta su alto contenido en propiedades nutritivas. De todas sus características, el color de su piel es lo que nos permite establecer sus diferentes grupos que son verdes, rojas, amarillas y bicolores, todas ellas con sus sabores, aromas y calidad de su carne diferentes. Las manzanas son de las pocas frutas que se encuentran en venta en cualquier época del año y además de consumirse en fresco también es utilizada en la producción de jugos, postres, bebidas alcohólicas, entre otros. Las variedades de manzanas que se importan no son las mismas variedades que se producen acá en Colombia. Acá en Colombia se produce una variedad superior a la manzana que se importa. Esta variedad se denomina variedad ANA y ha sido evaluada en la Universidad de California como una de las 3 mejores manzanas para consumir en fresco en el mundo, junto con la manzana Gala y con la manzana Fuji. En Colombia hay unas condiciones excelentes para cultivar estas variedades de manzanas y otras, dependiendo de la región donde se cultiven. Pero las regiones más aconsejables son el área de Boyacá, esta región de Villa de Leyva, el Valle del Río Negro y el Retiro en Antioquia, regiones del departamento de Santander, del norte de Santander, en Chitagá, siempre y cuando no haya demasiado exceso de lluvias, porque las lluvias son un limitante para este cultivo. Estas manzanas, ANA, otras que se han probado acá en Colombia, tienen unas características organolépticas de sabor, de aroma, superiores a las manzanas importadas. Este cultivo de manzanas está ubicado en Villa de Leyva, municipio colombiano perteneciente al departamento de Boyacá. Se encuentra a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura entre los 17 y 20 grados centígrados. Este huerto tiene sembrados 1.000 árboles por hectárea, debido a que se tienen unos patrones MM106 importados de Alemania, que son árboles con una altura máxima de 3,50 a 4 metros. La idea de tener unos árboles de menor tamaño permite unos manejos más eficientes, como la poda, fumigaciones, recolección de fruta, y permite conservar una distancia entre plantas de 2,50 a 3 metros y unas calles de 4,50 a 5 metros, distancias suficientes que permiten la entrada de luz y la movilización del tractor o equipos de fumigación. Esta es una región donde frecuentemente cae granizo y para evitar los daños que este causa se tienen instaladas estas mallas que protegen el cultivo en un 90%. Sin estas mallas no sería posible producir frutas en esta región. Este huerto ha obtenido producciones anuales hasta de 50 toneladas por hectárea, teniendo en cuenta que se pueden lograr 2 cosechas en el año, o sea 25 toneladas por hectárea en cada cosecha. El cultivo de manzanas en este momentico está en un estado posterior a la poda. La poda de estos árboles se realizó aproximadamente hace unas 2 semanas y a consecuencia de la poda y otra serie de manejos, la planta por el clima y por las condiciones comienzan a brotar de nuevo. Las yemas se van hinchando y van creciendo, básicamente se están nutriendo con las reservas que almacenaron en la cosecha anterior. O sea, entre más reservas se almacenen en la cosecha anterior, más rápidamente va a ser la floración y más vigorosa y más fuerte se va a presentar la brotación de todos los órganos de la planta. Durante las próximas semanas, 8 días, las yemas que contienen flores van a comenzar a abrirse y poco a poco el árbol se va a comenzar a vestir de hojas y de flores. Inicialmente las flores van a ser las más abundantes y las más notorias, pero después de unos días, cuando pase la polinización y la cuaja de la fruta, las hojas van a comenzar a crecer aceleradamente y los ramos van a comenzar a crecer y a alargarse. Este proceso va a mantenerse durante el crecimiento vegetativo, se va a lograr mantener durante los próximos 40-45 días. En ese periodo la fruta crece ligeramente, pero la vegetación crece mucho más aceleradamente.
de acá a la cosecha nos vamos a gastar aproximadamente unos 90 o 110 días. Los árboles en este momento ya deben haber sido fertilizados. Cada año, cada temporada, los árboles deben fertilizarse con los abonos que se requieren, básicamente fósforo, nitrógeno y potasio, y algo de materia orgánica que es indispensable porque ayuda a toda la biología del suelo, funciona alrededor de la materia orgánica. La fertilización de los árboles depende de la cantidad de fruta que haya producido en la cosecha anterior. Si en una hectárea se cosechó 1 tonelada de manzana, entonces se repone con 1.4 a 1.5 kilogramos de nitrógeno, 0.2 kilogramos de fósforo, 1.7 a 1.8 kilogramos de potasio. La planta también requiere calcio y magnesio, estando el calcio por las mismas cantidades del potasio y el magnesio por cantidades similares a las del fósforo. Periódicamente la planta se le pueden ir agregando abonos por entre el riego por goteo. Estos abonos son abonos líquidos que se disuelven fácilmente. Básicamente son nitrato de potasio, nitrato de calcio y urea. Y también ácido fosfórico, que no es muy frecuente, pero que es necesario. Todos estos abonos pueden tener una reacción en el piso ácida. Algunos abonos, como el ácido fosfórico o también la urea, reaccionan en forma ácida y hay que corregir esas desviaciones causadas por esos abonos. Eso se corrige aplicando cal. La cal debe aplicarse no al mismo tiempo que la fertilización, sino se acostumbra a aplicarla 2 meses antes de fertilizar los árboles o 2 meses después de fertilizarlos. Ojalá en la época lluviosa para que la cal penetre el suelo. La planta de manzanas tiene un diseño y ese diseño implica organizar los diversos ramos en determinada forma, en determinada posición, y cada ramo tiene una jerarquía. El ramo más importante del árbol es el ramo central, que en esa formación que llamamos de eje central, de ahí van a nacer todas las ramas laterales que insertas en el ramo principal se llaman brazos. Los brazos no son ramas para que produzcan fruta del árbol. De los brazos van a nacer ramas que van a producir frutas. El éxito de la productividad del manzano es tener un número adecuado de brazos y sobre los brazos un número adecuado de ramas, teniendo siempre en cuenta que no se produzcan sombras unos a otros, porque solo en las zonas en las que hay suficiente luminosidad pueden evolucionar los tejidos meristemáticos de las ramas y formar flores. El árbol tiene el brazo, estamos viendo un brazo que ramificó en otro brazo acá. Podemos decir que este pedazo es un brazo primario y este brazo de acá es un brazo secundario, lo mismo que este. De ese brazo están saliendo acá en el extremo ramos que son los ramos que cargan frutas. Esos ramos que cargan frutas, hay unos que son muy largos, como digamos, o moderadamente largos, que son como este, ¿ya? Y unos muy cortos, que son estos que llamamos espures. Los spurs son los que contienen las flores y pueden obtener hasta 5 y 7. De estas flores van a brotar las manzanas y en la base de este mismo spur se va a producir un nuevo reemplazo para las siguientes temporadas. El mal manejo de estos brazos va a producir muchos spurs, parando la producción de ramas que son las que van a sostener la siguiente cosecha. Unos 20 días o 25 días después de la poda, las plantas de manzanas comienzan a florecer. Aquí en el trópico y con las variedades que se manejan, la etapa de floración dura aproximadamente 15 días. Las flores son el elemento más importante en la producción de manzanas, porque son las que van a constituir las frutas a medida que vayan quedando polinizadas. Las plantas que están alrededor de nuestro en este momento están pasando la floración. En este momento muchas flores ya han quedado polinizadas y ya están formando frutas. Y hay otras flores que todavía no han abierto, pero quizás lo van a hacer en los próximos 8 o 10 días. La polinización la hacen los insectos, pero también la hace en menor grado el viento. Los insectos son importantísimos en la polinización. De las más importantes son las abejas, pero pueden participar cantidades de insectos como avispas,
mosquitos, etc. Los árboles, después de que pasa la polinización y la cuaja de la fruta, de las flores que se vuelven frutas, hay que hacerles una labor que se llama el raleo. Este consiste en eliminar por medio de fumigación o en forma manual los frutos que se consideran que se han producido en exceso a la capacidad del árbol. El raleo es una operación que se debe ejecutar aproximadamente 15 días después de la floración, máximo hasta el día 20 o 25. Si se deja pasar más tiempo, el efecto sobre la planta no va a ser favorable. Además, en el raleo se eliminan muchas frutas que son imperfectas, que están mal formadas, que han sido dañadas por insectos o por fumigaciones. Y también se conservan las frutas mejor ubicadas, que están localizadas en los sitios donde el sol les llega con mejor exposición. El tamaño de la fruta va a depender mucho de esta labor. Las flores más fuertes, cuando llega el momento de la polinización, pueden llegar a tener 2 o 3 millones de células, mientras que las flores más débiles solamente van a tener alrededor de 500.000 células. Como las células pasan desde el momento de la cuaja a la cosecha, llegan a alcanzar hasta 40 millones de células en una manzana de buen tamaño. Una fruta que arranca con 500.000 células en el momento de la polinización nunca va a alcanzar el tamaño de una fruta grande. Solamente se consiguen frutas grandes de flores grandes y vigorosas. El crecimiento de la manzana va a depender del número de hojas que tiene el árbol, de la fotosíntesis que haga y también de la competencia entre los frutos y las partes vegetativas. Si nosotros dejamos crecer demasiado a la vegetación, el crecimiento se va a ir hacia la vegetación en detrimento del tamaño de los frutos. En este momento hay que pensar en una poda en verde, que consiste en buscar las ramas que vemos que están brotando, las nuevas, las frescas, y cortarles la punta, o inclusive si están mal localizadas, eliminándolas totalmente. Con eso dirigimos el crecimiento de la vegetación hacia la producción de frutas, que es lo que más nos interesa. Un segundo motivo por el cual la poda en verde es importantísima es porque los crecimientos de las ramas vegetativas en la parte más joven están produciendo unas hormonas que se denominan giberelinas. Estas giberelinas van a estimular el crecimiento y ese estímulo de crecimiento va a reducir la formación de las flores. Más aún, en flores que ya están formándose, las puede reversar y volverlas órganos vegetativos. Las giberelinas se eliminan despuntando los ramos que están en crecimiento activo, por ejemplo, como este meristemo. Simplemente se hace una labor con la mano o con una tijera eliminando parte de las hojas que recién han nacido. El huerto tiene un sistema de riego por goteo con mangueras con goteros de laberinto. Cada planta tiene un promedio de 2 o 4 goteros, depende del tamaño de la planta, y cada gotero bota una cantidad de agua determinada por hora. La cantidad de agua que requiere el huerto depende mucho de la humedad del suelo. Una planta de manzanas requiere en las condiciones locales en verano un promedio de unos 10 litros a 15 litros por día. En invierno las necesidades son mínimas, habiendo muchos días que no es necesario regar. Una planta que tiene muy poca cosecha se defiende con 1 o 2 litros cada 2 días de riego. Una planta con mucha cosecha requiere riego permanentemente todos los días. La mejor época para aplicar herbicidas es enseguida que pasa la floración o antes de iniciar la floración. Así se garantiza que el huerto va a estar libre de hierbas durante un tiempo prolongado. Sin embargo, si el invierno es muy pronunciado, la mayoría de las hierbas se disparan a crecer y entonces es necesario una segunda aplicación o es más aconsejable eliminar las hierbas por medio de
una guadaña o de un equipo que corte la hierba con tractor. El manzano es atacado por cantidades de enfermedades. En Colombia no se conocen todas las enfermedades que pueden atacar al manzano. Sin embargo, la enfermedad más devastadora y que hace más daño al cultivo de las manzanas se llama la venturia. Este es un hongo que cuando las condiciones son demasiado húmedas se reproduce con una facilidad y ataca las hojas y los frutos, produciéndoles una serie de lunares. Es realmente una enfermedad que hay que tener el máximo cuidado en el manejo del huerto. Hay otra enfermedad que también daña la fruta y daña la planta que se llama el oidio. Es un hongo que produce una especie de polvillo y que quema las hojas más jóvenes sobre todo, y la fruta le produce rugosidades que la demeritan totalmente en el mercado. La mayoría de los pesticidas que se trabajan en un huerto de manzanas son de amplio espectro. Quiere decir que combaten la mayoría de las enfermedades. Se puede decir que estamos manejando un sistema de control integrado de plagas. El huerto de manzanas tiene varios insectos que le pueden hacer daño. Uno de los más peligrosos es el pulgón lanígero, que ataca las raíces y la base de las plantas. Es una enfermedad difícil de controlar y se puede controlar básicamente fumigando los árboles antes de que broten con aceites minerales. Otro insecto frecuente que hace algún daño son los pulgones, sobre todo cuando las hojas están tiernas y la mata está brotando. En verano es frecuente encontrar ataques de ácaros. Hay que tener mucho cuidado con los ataques de ácaros porque las hojas se ponen amarillas y los árboles se debilitan, la fruta deja de crecer y puede peligrar el volumen de la cosecha. La conchuela es una enfermedad muy peligrosa que puede acabar con la planta y dañar totalmente la cosecha. Se controla fumigando el árbol antes de que se inicie la floración con un insecticida organofosforado al cual se le agrega aceite mineral. Las manzanas no se cosechan en una sola pasada, sino hay que pasar durante las próximas 2 semanas, hay que pasar varias veces por las plantas recogiendo las manzanas más maduras para así ofrecerle al cliente un producto de excelente calidad, de aroma y de sabor. Si cosechamos manzanas muy verdes, las manzanas no van a alcanzar todo su potencial de sabor. Por ejemplo, esta manzana que tengo en la mano está cosechada demasiado verde. Hubiéramos podido esperarla una semana más y la manzana hubiera cambiado a un color más rojo, más profundo, y el color verde hubiera desaparecido a color amarillo. Pero lo importante no es el color, sino las características internas. Recordemos que la gente que consume la manzana las consume no por bonitas, sino porque le gustan y son agradables al sabor. La gente ha venido consumiendo la manzana importada por bonita, no por buen sabor. La manzana nacional es excelente y esta es la mejor variedad de todas las variedades que se adaptan al clima colombiano. La manzana hay que esperar a que coja un tamaño adecuado para poder competir con la manzana importada. Nosotros no podemos pretender producir manzanas de 40 o de 50 gramos porque son manzanas muy pequeñas que no compiten con la manzana importada, que es una manzana de 120, 150 gramos hasta 200 gramos por unidad. Estos tamaños, que son los más comerciales en el mercado, solamente es posible producirlos a través de un manejo cuidadoso de las plantas, armando las plantas, diseñándolas en una forma adecuada, con ramas acostadas, que les entre suficiente luz y controlando el exceso de crecimiento vegetativo de la planta. Está probado que las matas más grandes, con más hojas y con más ramas, producen las manzanas más chiquitas. Estamos en el salón de proceso, donde estamos seleccionando las manzanas de acuerdo a las variedades y de acuerdo a los tamaños. Salen 3 tamaños de manzana básicamente para el mercado,
que es la manzana más gruesa, que se vende a un precio más elevado, una manzana de tipo mediano y una manzana de tipo pequeño, que se destina más que todo para el mercado de los colegios, donde la llaman lonchera. Hay una cuarta especie de manzanas, que son las manzanas que tienen algunos defectos y que le llamamos industrias, que también tiene un mercado especializado de gente de menores recursos. Toda esta fruta va para el mercado de la capital colombiana y la mayoría de los clientes son supermercados debido a que pagan un precio superior al de las centrales mayoristas. Como la manzana Ana, una de las variedades que se encuentra aquí se produce todo el año. No hay necesidad de hacer un almacenamiento muy prolongado. Esto permite enviar la manzana al mercado lo más fresca posible, con elevados contenidos de jugos, sabores, azúcares. Así, el consumidor va a tener un mayor aprecio por este producto, teniendo en cuenta que las manzanas importadas que obtienen otro tratamiento y están destinadas para almacenamiento de larga duración no tienen estas características. Hay muchos tratamientos que se le pueden hacer a la manzana para que prolongar la vida útil, como por ejemplo inhibirle la producción de etileno por medio de fumigaciones de productos especializados, o también en el cuarto frío colocar unos sistemas que se llaman absorbedores de etileno, que eliminan el etileno del cuarto y la fruta puede almacenarse mucho mayor tiempo. Acá en el huerto no se aplica ningún fungicida ni se lava la fruta con ningún fungicida para evitar problemas al consumidor final. Acá simplemente la fruta se brilla para que las ceras naturales de la fruta hagan realzar un poco el color de la fruta. Enseguida de la cosecha hay que esperar aproximadamente unos 30 días o 40 días las plantas conservando sus hojas para que con ellas elabore una serie de sustancias nutricionales que va a utilizar como reservas durante el periodo en que la planta va a descansar. Una vez que la planta ha elaborado las reservas, lo cual toma unos 30 o 40 días, la planta de manzanas hay que desfoliarla, es decir, hay que fumigarla con algún producto que ayude a que las hojas caigan, porque las hojas de natural en estos climas contrópicos, que no hay invierno, no caen. Los manzanos son frutales propios de las regiones donde hay estaciones, como en Estados Unidos. Allí en la estación del invierno la planta tiene que deshacerse totalmente de sus hojas y dormir durante aproximadamente 4 meses. Un cultivador en Estados Unidos, cometiendo todos los errores del mundo, puede lograr sacar de un árbol de manzanas una cosecha de 100 o 200 kilos de manzanas. Un cultivador en Colombia no puede darse ese lujo de cometer esos errores. Cualquier error que cometa es muy costoso y le puede costar la rentabilidad del huerto.